Premier Podcast Latinoamérica. Bienvenidos a todos a Premier Podcast Latinoamérica y con ustedes los titulares. Chelsea United a Champions, los equipos de Lampard y Solskjaer han llegado a la Champions League. Bournemouth y Watford descendidos. Estos equipos se unen al Norwich como los clubes que jugarán la Championship la próxima temporada. Kevin De Bruyne, récord de asistencias igual a Thierry Henry con 20 en una sola temporada. A pesar de que Danny Ings y Aubameyang marcaran en sus partidos, Vardy se quedó con la bota de oro de la Premier. Lo que se esperaba contra lo que pasó, los pronósticos que se esperaba al principio de temporada con lo que en verdad pasó con los equipos de la Premier. Les tenemos el resumen de los latinoamericanos en esta temporada con Raúl Jiménez como el más destacado. El Fantasy, el 11 que lideró más puntos y el ganador. Bienvenidos a Premier Podcast Latinoamérica. Un saludo de nuevo a todos nuestros oyentes, aquí Andrés Madero y quien les habla Andrés Moreno, para darles la bienvenida a Premier Podcast Latinoamérica. Vamos a empezar con el resumen de la jornada. En uno de los partidos más importantes de la jornada, el Manchester United derrotó al Leicester por 2-0 en el King Power Stadium. Los de Solskjaer ganaron gracias a un penal cometido por Johnny Evans, quien saldría expulsado al final del partido, y que Bruno Fernández anotó a los 70 minutos. Y en la última jugada del partido, Jesse Lingard, quien no había anotado un solo gol por liga en esta temporada, lo hizo tras aprovechar un error del portero Kasper Schmeichel. En general se vivió un partido tenso y equilibrado. Los Red Devils supieron capitalizar los pocos errores que les otorgó el Leicester, mientras que los Foxes no pudieron aprovechar la verticalidad de Vardy para vencer la defensa de los de rojo. Con este resultado, el United se clasificó a la Champions de la próxima campaña y los de Brendan Rodgers quedaron quintos y ganaron un cupo a la Europa League. En Stamford Bridge estaba el otro partido que definía puestos europeos. En los primeros 40 minutos estuvieron ambos conjuntos arriesgando poco y con una defensa férrea. En el minuto 45, Marcos Alonso recibió una falta inexistente fuera del área, que Mason Mount convirtió de tiro libre. 4 minutos más tarde, en el tiempo de adición, cuando el equipo en un Espíritu Santo subió líneas, presionó una contra Mount para que Olivier Giroud convirtiera el 2-0. La defensa del equipo de Londres no tuvo errores en el segundo tiempo y aseguró fútbol de Champions League para la siguiente campaña. En Selhurst Park, el Crystal Palace y el Tottenham se enfrentaban en un partido donde el equipo de Mourinho iba en busca de puntos para clasificar a la Europa League. En el minuto 18, Giovanni Lo Celso aprovechó un error del mediocampo del Crystal Palace en la salida para habilitar a Harry Kane y poner el 1-0. En el minuto 8 de la segunda parte, el conjunto de Roy Hodgson aprovecharía en un tiro de esquina una serie de rebotes para que Jeffrey Schlupp se desmarcara de dos defensores y anotara el empate para las Águilas. Igualmente, con este resultado sirvió para que los Spurs clasificaran a la próxima edición de la UEFA Europa League. En el Etihad Stadium, un Manchester City cómodo en su posición en la tabla recibió a Norwich ya descendido. El cubano Onel Hernández marcaba en el minuto 9 del partido, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada. 2 minutos después, Gabriel Jesús aprovechó un error en el despeje de la defensa de los canarios para poner el 1-0. Finalizando el primer tiempo, Kevin De Bruyne clavó el balón en el ángulo y poner el 2-0 antes de irse a los camerinos. Faltando 20 minutos para el final, De Bruyne puso la asistencia para que Raheem Sterling marcara el 3-0 y el belga igualó el récord de asistencias de Thierry Henry. 4 minutos después, Riyad Mahrez volvió a aprovechar un error en un despeje de los jugadores de Norwich y puso un 4-0 en el marcador. En el minuto 90, después de una muy buena jugada de Mahrez, Kevin De Bruyne remató desde el lado izquierdo del área y la volvió a meter en el ángulo para poner el 5-0. Con este marcador, David Silva y el Norwich City se despiden de la Premier League. En el London Stadium se enfrentaron West Ham y Aston Villa, que estaban en la lucha de la salvación contra el descenso. Los goles llegaron al final del partido. En el minuto 85, después de un pase McGinn, Jack Grealish puso un tiro con pierna zurda que encontró una respuesta muy pobre de Lucas Fabianski. Un minuto después, Andrei Yarmolenko logró hacer un tiro que se desviara en Grealish y terminó colgando a Pepe Reina para poner el 1-1. Con este resultado, el Aston Villa aseguraba fútbol de primera división por un año más. En el Emirates Stadium, el Arsenal recibió un Watford en busca de puntos para quedarse en la Premier League. En el minuto 4, Alexandre Lacazette recibió una falta en el área que dio el VAR para que Pierre-Emerick Aubameyang convirtiera desde el punto penal. En el minuto 24, Nicolás Pepe puso un centro al área para que Aubameyang, quien bajó el balón para que Kieran Tierney pusiera el 2-0. 9 minutos después, Tierney sacó desde el lateral para encontrar a Aubameyang, que bajó la pelota y con una chilena puso el 3-0 a favor de los Gunners. Pero antes que acabara el primer tiempo, David Luiz cometió su quinto penal de la temporada para que Troy Deeney marcara el descuento. En el minuto 66, después de un gran desborde de Ismail Azara, encontró a Dani Welbeck para que anotara la Lady del Ex y pusiera el 3-2. Con este resultado, el Watford termina descendiendo a la Championship. El Bournemouth intentó, pero no pudo mantener su lugar en la Premier League.
Los de Eddie Howe derrotaron 3-1 al Everton en Goodison Park, algo que no ocurría desde noviembre del año pasado. Josh King abrió la cuenta a los 13 minutos y Moise Kean empató a los 42 para los Toffees. Sin embargo, al cierre de la primera mitad, Dominic Solanke anotó de cabeza para poner de nuevo a los Cherries arriba en el marcador. En el segundo tiempo, el Bournemouth aguantó los embates del Everton y a los 80 minutos Stanislas aumentó la diferencia tras una bella jugada individual. A pesar de todo, no fue suficiente para el Bournemouth, que descenderá a la Championship después de estar 5 años en la Premier. El Southampton defendió su localía y buena forma derrotando 3-1 al Sheffield United. Las cosas empezaron mal para los dirigidos por Ralph Hasenhüttl, porque a los 26 minutos John Lundstram abría el marcador en St. Mary's Stadium. Para el segundo tiempo los locales remontaron gracias a un doblete de Che Adams y uno de penal convertido por Danny Ings, quien quedó a un solo gol de igualar a Jamie Vardy como el goleador de la Premier. El campeón se despidió con victoria. Con su equipo alterno, Jürgen Klopp visitó St. James Park para enfrentar al Newcastle, que empezó ganando con un gol tempranero de Dwight Gale. Virgil van Dijk fue el encargado de empatar para los Reds con un cabezazo que colgó al portero Dubravka. Ya en la segunda parte, Divock Origi le dio la ventaja al Liverpool a los 59 y el senegalés Mané, quien había ingresado por Minamino, sentenció la victoria para los campeones de la Premier, quienes no abandonaron el primer lugar desde la segunda jornada, sentenciando una temporada histórica para los de Anfield. Finalmente, el Brighton derrotó 2-1 al Burnley en Turf Moor. La cuenta la abrió Bizuma a los 20 minutos con un gran remate desde afuera del área, aunque antes de cerrar la primera mitad a los 44, Chris Wood empató para los de Sean Dyche. Sin embargo, en el quinto minuto del segundo tiempo, Aaron Connolly hizo una gran corrida para decretar el segundo a favor del equipo dirigido por Graham Potter. Con esto, el Brighton decretó su primera victoria sobre los Clarets en la Premier League. Y bueno, ya ha terminado el resumen de esta última jornada, vamos ahora al análisis, y qué mejor que revisar y explicar lo que nos dejó esta temporada de Premier, que aunque inusual, nos dejó con un muy buen fútbol, Andrés. Pues bueno, Moreno, yo creo que podemos empezar de arriba para abajo, con un Liverpool campeón, algo que se veía venir desde la temporada pasada con esa victoria en la final de la Champions League. Una defensa comandada por Virgil van Dijk, que no tuvo tantos problemas. Un Alexander Arnold, que mediante pelotas paradas y buenos tackles hizo que la defensa de Liverpool se viera impasable. Y obviamente con ese tridente ofensivo que siempre da problemas. Así es, estamos de acuerdo en que es sin duda una consecuencia de todo el trabajo que lleva haciendo Jürgen Klopp durante todos estos años, que empezó a dar sus frutos la temporada pasada con la Champions League y que hoy se reafirma como un equipo sólido, bien trabajado, manteniéndose en sus bases, en su manera de jugar, y que sin muchos fichajes logró ese título tan ansiado por los hinchas del Liverpool desde hace 30 años. Así es, 30 años tuvieron que esperar los de Liverpool, pero bueno. El segundo en la tabla, el Manchester City, con una gran diferencia de puntos, una gran decaída en el porcentaje de todo en comparación al año pasado. Podemos ver que el conjunto de Pep no cumplió los objetivos para esta temporada. Sí, también siento que pues parte de la campaña del Manchester City, que aunque si bien consiguió buenos resultados, definitivamente no fue nada en comparación a lo que había sido, era precisamente el hecho de que Guardiola debía ya darle renovación a una plantilla que durante muchos años había sostenido este equipo Citizen, pero que no logró cuajar ni con los fichajes ni con las zonas en donde necesitaba precisamente ese recambio. Hablábamos también de la zona central, también de la lateral izquierda, que ha sido un dolor de cabeza para Guardiola estos años, y también esa zona central que con Rodri no terminó de cuajar, digamos, esa renovación para el City, que a pesar de tener a Kevin De Bruyne, Sterling y Agüero como siempre, no terminó siendo pues el City que todos conocemos. Yo creo que también un error fundamental fue que Eric García apareció al final de temporada y no antes. Yo creo que haber movido a Rodri a la posición de defensa central, o inclusive usar a Fernandinho como defensa central, no termina siendo igual de efectivo como tener un jugador natural en esa posición. Bueno, Andrés, al principio de temporada podemos ver cómo la BBC hizo una encuesta a la mayoría de expertos futbolísticos y muy pocos fueron los que dieron al Chelsea y al United dentro del top 4. ¿Qué opinamos de esto?
Sí, sin duda, yo creo que en ese top 4 veíamos acompañando al Liverpool y al City a otros equipos. Sin embargo, me parece que el Chelsea y el United lograron darnos una sorpresa, más de uno, y sobre todo pues enfrentando tantas adversidades como las del Chelsea, Andrés. Bueno, yo creo que perder al mejor jugador y no tener fichajes y ser el segundo año de experiencia laboral como técnico sin tener un año de experiencia en la Premier League, esta campaña de Frank Lampard se puede considerar un éxito. Claro que confió en los jóvenes y los jóvenes les respondieron. Igualmente el United, que empezó con un 4-0 la temporada, tuvo unas irregularidades, pero al fin de cuentas al final de diciembre le estaban pisando los talones al Chelsea, y además con la llegada de Bruno Fernández lograron mantenerse ahí, dar ese salto de calidad y al final de temporada meterse a la Champions. ¿Qué opinamos, Andrés? Sí, completamente de acuerdo. El Chelsea de Lampard, que sin duda con poco logró muchísimo, y ahora pues que con una temporada próxima, ¿no?, con grandes fichajes, pues la verdad no más queda emocionarse, ¿no?, por lo que será de los Blues la próxima temporada. Y el United, que si bien empezó muy bien, después decayó un poco, que siempre ha tenido como esta poca claridad, yo creo que se resolvió mucho tras la llegada de Bruno Fernández. Sin duda para mí la llegada del portugués marca un antes y un después para el funcionamiento del equipo de Solskjaer. Ordenó la mitad de la cancha, puso a jugar a Pogba, conectó a Martial, a Rashford, y bueno, me parece que gran mérito de la clasificación de Champions al United se debe no solamente pues al buen trabajo que ha hecho Solskjaer con sus jugadores, y también a la llegada del portugués Bruno Fernández. Bueno, y abajo de este top 4 se viene una de las sorpresas de la temporada, que en la mayoría del tiempo estuvo en el top 4, pero lamentablemente en las últimas 2 fechas salió, que es el Leicester City. Andrés, ¿qué podemos decir de la temporada de este Leicester? Bueno, el Leicester tuvo un inicio de temporada definitivamente muy sólido. Sin embargo, parece que pues tras este parón pues tuvieron un pinchón, un bajón de rendimiento. No les ayudó tampoco el tema de las lesiones, perdieron figuras muy importantes, lo que habían sido la primera mitad de la temporada, el caso de Maddison, el caso de Soyuncu, y bueno, todo eso acabó conjuntando para que los de Brendan Rodgers perdieran la confianza, y a pesar de tener a un Vardy que resultó ser el goleador de la Premier, no lograron terminar en los puestos de Champions. Así es, Ricardo Pereira, pieza fundamental, después del parón no se vio jugar. Además de todo, cuando volvió Soyuncu, tuvo un incidente en la derrota contra el Bournemouth que le costó 4 fechas de sanción, lo cual dejó muy vulnerable la defensa del Leicester. Pero bueno, hablando de las decepciones de esta temporada, toca hablar efectivamente de los equipos de Londres que no son el Chelsea, como son el Arsenal y el Tottenham. Andrés. Sí, precisamente los equipos que por cómo prepararon su temporada, uno diría que debieron, digamos, integrar ese top 4. Sin embargo, definitivamente terminaron siendo pues una decepción. El Arsenal, que tras todos estos años no ha podido resolver sus problemas defensivos, que el fichaje de David Luiz definitivamente no aportó, de hecho creo que es lo contrario. Pues a esta defensa. Y bueno, también un cambio de técnico, que aunque con la llegada de Arteta debo decir que el Arsenal mostró una mejor faceta, no fue suficiente a pesar de tener a Aubameyang, a Lacazette, pues para mantenerse o llegar siquiera a los puestos de Europa por medio de la liga, por supuesto. Yo creo que lo fundamental acá es que el Arsenal tiene que hacer lo imposible para renovarle el contrato a Aubameyang, porque este equipo ahorita sin Aubameyang yo no sé en qué puesto hubiera quedado. Pero hablando del otro equipo de Londres, el Tottenham, un equipo que también tuvo un cambio de entrenador, un Pochettino que llegó a la final de la Champions, pero hizo un inicio de temporada que da miedo. Llegó Mourinho, no hubo tantos cambios, hubo 2 fichajes, Steven Bergwijn, que hizo una media buena campaña, y un Edson Fernández que apenas se vio. Pero no es un Tottenham que deslumbrara. La lesión de Harry Kane en enero y de Son, más las sanciones efectivas y también muy consecuentes de Son, afectaron mucho al conjunto Spurs. Así es, Andrés. Bueno, definitivamente no una buena temporada para los equipos del norte de Londres y los otros pues 2 integrantes de este Big Six, ¿no? Sin embargo, como hay pinchazos, hay sorpresas, y yo creo que la de esta temporada nos la regalaron el Sheffield United y el Wolverhampton Wanderers. Andrés, siendo muy honesto, yo vi al Sheffield peleando por puestos de descensos. Tuvo fichajes con hartas cifras, o sea, cifras muy altas, pero igual fichajes no tan escandalosos como los de Aston Villa. Y aún así, con ese sistema de la línea de 3 de Chris Wilder, fue tan efectivo que estuvieron casi toda la temporada en puestos europeos. Ese 9º lugar puede ser muy mentiroso para el conjunto de Chris Wilder.
porque la temporada de ellos fue revelación. Quién sabe si pueden seguir un proceso como el que lo hizo el Wolverhampton, que viene desde el ascenso, viene participando en Europa League y esta temporada quedó a 2 puestos de Champions League. Andrés, ¿qué nos puedes contar de esto? Así es, pues el Sheffield United, que sin duda sorprendió a más de uno, por supuesto, y también lo hizo el equipo de Nuno Espíritu Santo, que logró organizar a su plantel de manera tal que se pudieran defender sólidamente y también atacar con muchísimo vértigo, y por supuesto con la ayuda de Adama Traoré, el ex canterano del Barcelona, muy importante con su velocidad y fuerza, y por supuesto Raúl Jiménez, que tuvo una temporada de ensueño, el mexicano. Claro que sí, ese Wolverhampton, ese proceso. Pero bueno, hay que hablar de los equipos que trataron de seguir un proceso y se quedaron en media tabla. Muchos de ellos esperaban estar ahí, pero como es el caso del Everton, no. Yo creo que esperaban con la llegada de Ancelotti empezar a estar peleando por un puesto en Europa League. ¿Qué pensamos de esto, Andrés? Así es, y también siento que hay que destacar la labor que hizo el Southampton. Recordemos que no tuvo un inicio de temporada muy fácil. Yo creo que sigue en nuestra memoria esa derrota 9-0 ante el Leicester City. Sin embargo, me parece que al final de esta temporada el equipo de Hasenhüttl logró encontrar otra solidez, y con Danny Ings, por supuesto, a la cabeza aportando los goles, supieron escalar posiciones en la tabla y terminar incluso arriba del Everton del mismísimo Ancelotti. Así es, y como tenemos equipos de mediana tabla, también tenemos equipos que se fueron al descenso. El Bournemouth, el Watford y el Norwich descendieron. Así es, Andrés, y bueno, yo esto lo digo, a mí la verdad me cuesta a veces creer que un equipo puede, digamos, descender de la Premier League, porque siento que todos los equipos en algún momento u otro demuestran brillantez y cosas muy positivas en algún momento de la temporada. Siento yo que el Norwich City es un ejemplo de eso, que a pesar de ser por supuesto el más opcionado a descender y el menos favorito, el inicio de la temporada creo que sorprendió a más de uno, ganándole incluso al Manchester City, pues con una racha, aunque fugaz pero importante, del delantero finlandés Timo Pukki. Sí es, pero toca tener en cuenta desde un comienzo, lo dijo la presidenta del club, no vamos a hacer fichajes tipo Premier, no vamos a derrochar dinero, que fue lo que hizo el Aston Villa. Y a mi opinión, me perdonarán los aficionados canarios, pero armaron un equipo de Championship y van a volver al Championship, y yo creo que es algo en lo que tenían en mente y por eso mismo no quisieron gastar, no quisieron arriesgar, y en fin de cuentas se nota mucho que es el peor equipo de la Premier esta temporada. Y bueno, pues también lástima por el Watford y por el Bournemouth, los que acompañan, ¿no?, aquí a los canarios en el descenso. Dos equipos que pues habían logrado establecerse dentro de la Premier, ¿no?, ya con varios años, y que pues yo creo que han dado la sorpresa a más de uno. El Watford, digamos, muy interesante, con grandes jugadores, cuyo logro esta temporada por supuesto fue quitarle ese invicto al Liverpool, ¿no?, derrotándolo. También con un Ismail Azar brillante y bueno, una plantilla con jugadores muy interesantes, y el Bournemouth, que también había logrado estar ahí en mitad de tabla, aguantar, ganarle a equipos poderosos, y pues bueno, que esta temporada simplemente no alcanzó. En parte pienso yo también como a las fallas o al bajo rendimiento de muchas de sus individualidades, como el delantero Callum Wilson. Pero ¿qué opinas tú, Madero? Bueno, Andrés, creo que acá está muy claro. El equipo de la familia Pozo, que es el Watford, tuvo logros muy buenos la temporada pasada con Javi Gracia, como fue la final de la FA Cup. El resultado 5-0 obviamente es un resultado votante, pero pues hay que entender que el Manchester City la temporada pasada era un equipo que en verdad era muy difícil lograr quitarle puntos en la Premier League como en las copas. Pero hicieron inversiones y todo, pero el constante cambio de técnico creo que fue lo que más afectó a la plantilla, porque es una plantilla de calidad de Premier. Siento que la cantidad de jugadores y la cantidad de plata que van a recibir por la venta de jugadores va a ser impresionante por la calidad y por la valoración de estos mismos. Estoy hablando de Doucouré, estoy hablando de Sarr, estoy hablando de Chalobah, estoy hablando de todos los jugadores del equipo de los Hornets que van a aportar en ventas, igual que el Bournemouth. Un conjunto que su mayor pecado, además de los fallidos fichajes como lo fueron Dan Howe y Billing, fue no entender y captar el momento exacto para echar a Eddie Howe cuando era el momento. Muy bien, ese fue el análisis de lo que nos dejó esta temporada. Ahora vamos a la siguiente sección, las transferencias ya confirmadas y también algunos rumores que se vienen dando para este mercado, Andrés. Para iniciar esta sección toca hablar de algunos de los movimientos ya confirmados para la siguiente temporada, empezando por los fichajes estrella del Chelsea.
Hakim Ziyech y Timo Werner. El primero de estos es un jugador de 27 años que juega como mediocampista ofensivo o como extremo. Es de nacionalidad marroquí y llegó al conjunto londinense por una cifra cercana a los 40 millones de euros, más 4 millones puestos en variables. El segundo, que es el alemán Timo Werner, de 24 años de edad, puede jugar como centrodelantero o como extremo en ambos lados. El conjunto blue pagó la cláusula de rescisión de 53 millones de euros. Cabe resaltar que el Liverpool también está dispuesto a pagar esta suma, pero el Chelsea le ofreció un salario que el Liverpool no pudo igualar, y el delantero se decantó por el proyecto de Frank Lampard. Muchos son los futbolistas que quedan como agentes libres en esta temporada. David Silva, que después de una década en el Manchester City, el futbolista español se despide con 4 Premier Leagues, 2 FA Cups, 3 Community Shields y 5 Copa de la Liga en Inglaterra. El chino Silva suena fuertemente para vincularse al Lazio. Los casos de Pedro Rodríguez y William Borges son los que más suenan para salir del Chelsea a final de temporada. El primero es fuertemente vinculado con el AC Roma, mientras que el brasileño tiene ofertas dentro de la Premier por si no puede llegar a un acuerdo con el Chelsea. Otro de los futbolistas que probablemente se despida después de muchos años de su club es el belga Jan Vertonghen, que ha sido asociado con el fútbol italiano. Uno de los futbolistas que se va por la puerta grande este verano es el experimentado inglés Adam Lallana, que después de 6 temporadas, una Champions, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Premier League, coge sus maletas y se va al Liverpool. Son muchos los equipos ingleses que estuvieron interesados en el mediocampista, principalmente el futbolista se está decantando por el Leicester, pero finalmente ha firmado por el Brighton Albion. Bueno, y hablando del Leroy Sané, el Manchester City acaba de encontrar a su reemplazante. Ha llegado a un acuerdo por 27 millones de euros para que el futbolista Ferran Torres, de 20 años, sea de la plantilla de los Citizens hasta el año 2025. Bueno, esto por el lado de las transferencias confirmadas. Ahora hay que hablar de los rumores, aunque bueno, este es un secreto a voces, ¿no? El Chelsea, que se llevará a otro gran jugador este periodo de transferencia. Se trata del alemán del 21 años, Kai Havertz. Varios medios, incluidos el Sport Bild de Alemania y el diario inglés The Guardian, hablan de un acuerdo con el jugador por un contrato de 5 años. Sin embargo, aún se negocia el precio de transferencia, pues el Bayer Leverkusen pediría alrededor de 90 millones de euros por su joven estrella. En otros rumores, el presidente del Bayern Múnich, Hans Rummenigge, mencionó que el volante español Thiago Alcántara desea cambiar de aires este verano y estaría cerca de llegar al campeón Liverpool. Además, se sabe que el volante español no renovó su contrato con el equipo bávaro. Raúl Jiménez, delantero de Wolverhampton, quien tuvo una gran temporada como ya mencionamos, es pretendido también por la Juventus. Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la vecchia señora lo pone como opción al mexicano junto al Manchester United. Otro jugador muy pretendido es el portero del Sheffield United, Dean Henderson. También una gran campaña tuvo el arquero del Sheffield. Aunque su préstamo por parte del Manchester United expiró al cierre de la temporada, aún no se sabe si renovará la cesión o deberá regresar a Old Trafford a competir con David De Gea por la portería de los Devils. Además, el Chelsea también buscaría al arquero de 23 años como alternativa ante el flojo desempeño de Kepa Arrizabalaga bajo los 3 palos. También hay que mencionar que el Chelsea busca y tiene un gran interés por el portero del Ajax, André Onana. Y también termina la Premier para nuestros latinoamericanos que nos representan en esta gran liga, y aquí les tenemos un resumen de cómo les fue en esta temporada. Hubo en total 28 jugadores latinoamericanos hispanohablantes que terminaron esta competición. De esos 28, 12 fueron los que disputaron al menos un minuto de esta última jornada. El equipo que más tuvo presencia latinoamericana fue el Tottenham, con 5 jugadores en su plantel, 4 de ellos argentinos. Hablamos de Paulo Gazzaniga, Juan Foyt, Giovanni Lo Celso y Eric Lamela, y un colombiano, por supuesto hablamos de Davinson Sánchez. Sin embargo, el latinoamericano que más destacó esta temporada de Premier League fue sin duda Raúl Jiménez, el delantero mexicano del Wolverhampton, que alcanzó a anotar 17 goles para su equipo, seguido por supuesto por el Kun Agüero, que alcanzó a anotar en 16 ocasiones. El mexicano fue también el latino con mayor cantidad de minutos jugados, sumando 3.244 en total, el octavo con más minutos en toda la liga, así como el que inició más veces en la titular con 37 partidos. El segundo con más minutos fue el paraguayo del Newcastle, Miguel Almirón, que sumó un total de 3.033 minutos en la temporada, siendo titular en 35 encuentros. En cuanto a asistencias, el latinoamericano más destacado fue el volante del Norwich, Emiliano Buendía, que aportó 7 asistencias para
para su equipo, seguido nuevamente por el delantero azteca que asistió 6 veces a sus compañeros del Wolves. Defensivamente, el argentino Federico Fernández del Newcastle fue el latinoamericano con mejor rendimiento defensivo tras lograr el arco en cero en 8 partidos. El mediocampista colombiano del Bournemouth, Jefferson Lerma, fue el jugador en toda la liga que recibió más tarjetas, con 11 amonestaciones y una sola expulsión. Y bueno, finalmente hay que darle la despedida a los latinoamericanos que dejan la Premier League por temas de descenso. Ellos son Jefferson Lerma del Bournemouth, Emiliano Buendía y el cubano Onel Hernández del Norwich. Y por el Watford están el Tucu Pereira, Ignacio Puzzetto, también argentino, y Adalberto Peñaranda de Venezuela. Claro que el Watford tiene más latinoamericanos que están cedidos a otros clubes, como ocurre por ejemplo con el delantero colombiano Juan Camilo Hernández. Por el otro lado hay que darle la bienvenida a los que ascienden de la Championship con sus equipos. Por ahora sabemos que el colombiano Ian Poveda llegará de la mano del Leeds United que dirige el argentino Marcelo Bielsa, pero seguimos esperando por el equipo que llegue a la Premier League junto al Leeds y al West Bromwich Albion. Bueno, Andrés, igual para terminar este programa tenemos la sección del Fantasy Premier League. Vamos a empezar con el 11 que dio más puntos a través de toda la temporada. En la portería tenemos a Nick Pope con 170 puntos. En una línea de 4 defensivamente tenemos a Alexander Arnold con 210, Doherty con 167, Virgil van Dijk con 177 y Robertson con 181. Luego en una línea de 3 volantes tenemos a Mohamed Salah con 233, Kevin De Bruyne 248 y Sadio Mané con 221. Y la línea ofensiva está con Raheem Sterling con 204 puntos, Jamie Vardy con 210 puntos y Pierre-Emerick Aubameyang con 204 puntos. En los suplentes tenemos a Dean Henderson con 160 puntos, John Lundstram con 144 puntos, Heung-min Son con 169 y Anthony Martial con 200 puntos. Los jugadores que dieron más puntos fueron Kevin De Bruyne, siguiente Mohamed Salah y Sadio Mané. Las 3 decepciones de este fantasy en comparación al año pasado fueron Robert Firmino, que fue adueñado por más del 10% y solo sumó 155 puntos, Callum Wilson, que en esta temporada solo logró sumar 116 puntos, y Peter Grubbs, con su precio de 6 millones de euros, solo sumó 76 puntos. Hay que felicitar al ganador de este fantasy, que es Chris McGowan, que con 2.491 puntos fue el ganador del fantasy de este año. Y bien, esos fueron los resultados del Fantasy Football de esta temporada. Recuerden que si desean jugarlo pueden hacer descargando la aplicación de la Premier en sus celulares o también ingresando directamente a la página de la Premier League. Y hasta aquí este primer programa de Premier Podcast Latinoamérica. Recuerden que estuvimos con ustedes Andrés Madero y quien les habla Andrés Moreno. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Premier Podcast Latinoamérica y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.